Honduras cae goleado y esto nos da lastimosamente, como mencionaba, nos abre los ojos. Honduras cae goleado, Osval. Un partido que quizás, y estaba haciendo una pregunta yo ayer en un pequeño live que hice, ¿se le puede culpar al técnico o a los jugadores? Las dos partes. Las dos partes. Una por ser técnico, que lo que... Mire, quedé tan claro ayer que la culpa a veces la tienen los técnicos. Le voy a recordar una jugada. Sí. Una jugada que hace el Búho Meléndez junto a Alexis Vega. Toca Alexis Vega para el Búho pase, la proyecta, pero Vega se queda. ¿Por qué cree que se queda Vega? Yo le voy a decir una cosa. Con la camiseta del Maratón, Vega no se queda en esa jugada. No se queda. ¿Pero por qué se queda? Porque los técnicos le piden que no vaya. Que se quede. O sea, que tiene que cubrir la espalda. Entonces el jugador, ahí es donde lo confundimos. ¿Cuál? El fútbol va para adelante, dele para adelante. Que se defienda como quiera, que se pare como quiera el que está atrás. Pero el que va para el frente, que vaya para el frente. Entonces, a mí me quedó claro ahí. Y Vega se quedó. Pero se quedó por eso, por instrucciones que le dan los técnicos a los jugadores. Eso tienen todos los técnicos colombianos. Que al jugador lo frenan, le quitan la posibilidad. Perdimos el fútbol vistoso, perdimos el deseo. Entonces a Honduras le está costando adaptarse a estos colombianos que hacen frenar el fútbol. Y yo recuerdo que anteriormente muchos jugadores no pudo trabajar con Pinto por eso. Y Pinto dijo, entrenar a un jugador hondureño cuesta demasiado porque tácticamente no sabe jugar. Pero la verdad que, ¿para qué quieres táctica si el fútbol, con la táctica a veces lo que es cortarle la vistosidad al fútbol? Y le digo, ayer en esa jugada, cuando miro que Vega se quedó, hizo el intento, pero después se frenó, era por eso, porque tenía todo el carril libre para que avanzara, pero como tienen eso de que no saben si defender o atacar, entonces ahí está, nos atacan y nos meten goles. Así es. Los goles, cómo vinieron cayendo los goles de la selección de Canadá. Supongo yo que jugamos relativamente bien los primeros 20 minutos del partido. Hasta antes del gol. Hasta antes del gol, pero incluso ya había jugadas oportunas de Canadá para hacer el primero. Incluso hubo una al minuto 1 o 2 del partido donde apareció Mengíbar y pudo sacar ese balón. Minuto 27 aparece Nico Sigur para hacer el 1-0. Después al 45 más 2, Oluwaseyi, haría el segundo del partido. Esa jugada donde pues parecía que se iba el balón hacia un costado sin ángulo y finalmente termina de sacar el latigazo. Y Mengíbar, pues, bueno, nada que hacer para Mengíbar. Buchanan. A mí me parece que ese gol es de Mengíbar. Sí, bueno. Oiga, el jugador no tiene ni ángulo. Lo sorprendió para mí lo sorprendió Para mí lo sorprendió Mengíbar. Al 48 Buchanan para marcar el primero de los dos tantos, que al 65 haría el 4-0, ¿no? Para su segundo gol. Y cuando todo parecía cerrado, siguió la selección de Canadá, porque al 75 Promise Davis haría el 5-0. Y si pensó que ahí terminaba, no, porque todavía faltaba la cerecita en el pastel. Nathan Dylan Sávila haría el 6-0 definitivo del partido para que Honduras, como lo veníamos mencionando al principio, se le quitara esa venda si es que estaba sesgado.
lo golea, juega con él y Honduras lastimosamente no haya por dónde poder mejorar el partido. En el segundo tiempo, ok, íbamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo. Empezábamos el segundo tiempo con un 2-0 y con la posibilidad de buscar un gol que nos pueda volver a meter en el partido. Pero finalmente todo se cierra. Hubo una jugada, Osval, donde le quedó primero a Rommel Kioto. Kioto tuvo la oportunidad para meter el rezago hacia donde estaba el Choco Lozano, me parece, pero no la da. Busca el remate, no. Desde el suelo intenta ahora sí colocarle el balón al Choco Lozano, que de una forma u otra le llega, pero ya cuando el Choco Lozano busca el remate, ya tenía un jugador de frente tapando el disparo, como en 2 oportunidades, me parece incluso. Y Honduras, pues, ¿qué pasa en esa jugada? Bueno, la verdad que el jugador hondureño no se la cree. No se la cree, tiene la oportunidad porque generó jugadas para hacer goles. Y le vuelvo a decir, una que le volvió a quedar a Alexis en el primer tiempo. Queda de frente, puede parar la pelota y saca un tirititito nada más. No supo ni centro ni nada. Entonces, al jugador hondureño emocionalmente está muy mal. Donde creo que jugadores como Choco Lozano ya no puede seguir insistiendo. Ya no puede seguir insistiendo con jugadores como Rommel Kioto. A ver, Osvaldo. O sea, yo creo que ya tienes que buscarle una nueva generación. Y si es posible, esto que le sirva a la federación para que empiece a darse cuenta que están trabajando mal, que el fútbol en Honduras está mal. Ellos están viendo únicamente el dinero, pero ¿cómo quieren el dinero? El dinero lo quieren solo a través de la federación con clasificaciones a mundiales. No, pero ni eso hace bien. Por eso le digo, pero no vamos a ir. Desde que llegó Jorge Salomón a la federación, Honduras ha venido en un declive que difícilmente lo van a levantar. Ya pueden hacer lo que hagan, ya pueden hacer los estadios de oro. Los técnicos anteriormente decían que las canchas, pero si la federación no apoya las ligas menores, no apoya los proyectos de crecimiento del fútbol, va a ser bien difícil y hay un estancamiento exagerado en el fútbol hondureño. Y eso les lo digo, el jugador en estos momentos hay una situación que es bastante difícil porque, vaya, que te goleen de esa manera. Usted abre el Face y lo único que mira, Honduras está goleada 6-0, Honduras y repetitivamente. Entonces, Honduras hoy por hoy es la selección más mala de Centroamérica y la más mala, creo, de CONCACAF, y es que en esta competencia lo podemos llamar así. Imagínense que debutaron todos los países centroamericanos, no perdió ni uno, solo Honduras, y pierde con una abultada, un abultado marcador. Está bien, perdemos contra Canadá, estamos bien, ya sabemos que vamos a perder, pero no perdamos por goleada. Me quedo con algo que dijo Rally Maradiaga. Antes la afición, antes la afición pedía que se jugara, que si llegáramos a perder, o al menos, no, decía que si podíamos ganar, la afición, pero ahora la afición dice que si perdemos, pero que por favor no sea por mucho. O sea, sí, pues, o sea, entonces, cuando pierdes, y si pierdes por la mínima, por ejemplo, Surinam. Antes teníamos la capacidad para ganarles a estos equipos, pero ahora ya no se pide por ganar por la mínima. Ahora se pide no caer por goleada. Es increíble lo que se... A ver, Osvaldo, de estos jugadores,
de los jugadores que tenemos actualmente, ¿a quién sacamos de la selección nacional de Honduras? ¿A quién sacamos? ¿A quién le puede decir adiós a la selección nacional de Honduras para buscar esos cambios? Mire, hay muchos jugadores en Honduras que ya no, se lo dije, Rommel Kioto, Anthony el Choco Lozano, ya debe ponerle un alto, también él mismo de darse cuenta. Christopher Meléndez, él no tiene la culpa. O sea, estos jugadores no tienen la culpa de estar en la selección, la culpa la tienen los técnicos, la culpa la tienen la federación, la culpa no es de quién sacamos en este momento, pero sí hay jugadores que no deben de estar ya en la selección. ¿Por qué? Porque ya no dan nada. Ya dieron lo que iban a dar, Choco Lozano ya dio lo que iba a dar, Rommel Kioto ya dio lo que iba a dar, y Christopher es por calidad. La verdad que hay otros jugadores con mejores condiciones que Christopher Meléndez, pero está dentro de lo que es los equipos que manejan el fútbol en Honduras, entonces por eso. Pero sí, ya por ética, estos dos jugadores. Deja a Bengoche. Y es que Bengoche no ha tenido participación. O sea, Bengoche es un jugador que ha llegado últimamente, pero no ha ni siquiera jugado tanto. Igual Justin Albreda, yo no sé para qué lo naturalizaron. Si yo lo voy a naturalizar a un jugador, es porque me va a servir más que el que yo tengo. Entonces, ok, pero para tenerlo en la banca únicamente no. Entonces, aquí definitivamente hay algunos jugadores que sí, los que le menciono, son jugadores que ya no deben de estar o que no deben de ser convocados. Anthony Lozano y el mismo Rommel Kioto, y Christopher Meléndez que da no sé qué, por ahí entraron cualquier cantidad. Poco se habla, y estuve también haciéndome este cuestionamiento, poco se habla de que le hicieron 6 goles a Mengíbar. Pero es que los goles los hacen producto de la mala marca o la mala planteamiento. Pero, sí, campo. Pero también tienes que tener que estar acompañado por un buen portero. A pesar de que es que el portero, mire, el portero en un 50% depende de la defensa. Si usted pone en encuesta sobre Mengíbar, le aseguro que más del 50% va a estar de acuerdo en quitar a Mengíbar. Es que no le digo de quitar. ¿Usted cree que ayer, es cierto, Mengíbar está de tirar y celebrar, pero en partes está también la mala defensa? Usted pudo ver en el primer gol, le rompen la defensa, triangulan ahí los jugadores de Canadá, triangulan, y Kervin Arriaga pasan por en medio de él y como que nada, ¿no? Entonces sale Mengíbar y le hacen el gol. Y así, el segundo gol que le hacen a Mengíbar, ese sí yo siento que pudo haber hecho más, porque la verdad que el jugador no tiene ni ángulo, es cierto, lo está tapando, pero está mal parado también. Así que Mengíbar, pones a Múa y va a pasar lo mismo, pones al otro va a pasar lo mismo, porque es cuestión de equipo. No tenemos los mejores centrales, no tenemos la mejor defensa. Honduras se estaba defendiendo bien, por lo menos hasta los 40 minutos. De ahí, después del gol, cuando le hacen el gol a Honduras, empezó a flaquear la defensa y ya no aguantó. Porque la verdad, hay que ser honesto. Esta selección de Canadá está muy, pero muy bien físicamente. Sí, dijo Reinaldo Rueda después del partido en conferencia de prensa, cito: considero que ese 2-0, terminando el primer tiempo, prácticamente que cerró el juego ya a favor de Canadá, y no tuvimos la fortaleza mental para reaccionar y para asimilar, y comenzando el segundo tiempo, también el tercero prácticamente que entierra las posibilidades del quizás de remontar. No tuvimos muchas, dice. Hubo una o dos llegadas que estuvimos ahí cerca de poder, de quizás de descontar, y no se concretó. Y no hay una explicación, no se encuentra una explicación de lo que pasó. Aparte